Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de su espacio Paneles a través de nuestra plataforma PLD en línea. Gracias a nuestros suscriptores y a quienes nos acompañan en cada entrega. Y por supuesto en cada entrega tenemos un tema sumamente interesante. Así de interesante es el tema del sector construcción, que es el tema que hoy queremos analizar y compartir qué está pasando, porque según hemos escuchado, está en crisis. Y para hablar de este tema, por supuesto, me he hecho acompañar de unos especialistas, compañeros y amigos de diferentes partes del país y de diferentes áreas dentro del sector para que me puedan comentar cómo vamos. Para mí es muy grata la experiencia de poder darle la bienvenida. Vamos primero a empezar con nuestro querido Olmo Fernández, quien es secretario de Asuntos de Obras Públicas de nuestro partido. Está nuestro apreciado diputado Tulio Jiménez, quien además es vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, y por supuesto un santiaguero, mi apreciado y querido Jeffrey Infante, quien además estás como secretario de Asuntos Empresariales. Bendita, pero en este caso entre los hombres. Muy bien, muchísimas gracias por esa introducción. Saludos para ti, Francis. ¿Cómo están? Saludos Francis, saludos Jeffrey, Tulio, mi compadre, porque le dice comadre. Bueno, para ir entrando como en calorcito, yo creo que la primera pregunta obligada de este panel es ¿cómo va el sector? ¿Cómo está? Sobre todo de haber pasado pandemia, esta crisis que también dice que de Ucrania nos afecta. ¿Cómo va el sector? Empecemos con usted, diputado. El sector anda muy mal. Y muy mal porque tenemos un gobierno que improvisa bastante. Y un gobierno que ha llevado a ese sector a crisis tan fuerte que muchos ya no existen. Se pudo caer el asunto de la construcción, que era el día a día de los obreros. Se le pudo caer al gobierno nosotros aprobando una modificación a la 346 y 106 de compras y contrataciones para que todas las obras inconclusas que se quedaron en el gobierno pasado, en el gobierno de Danilo Medina Sánchez, se pudieran terminar. Y hoy vemos, al caerse todo el sistema de construcción, que el gobierno anda en busca de alquilar locales para poder llevar niños y niñas a las escuelas. Eso quiere decir que este gobierno en materia de construcción ha sacado cero. Olgo, yo decía que está en crisis, él dice que está muy mal. ¿Qué usted opina? ¿Mal, regular, más o menos? Mira, el sector construcción, a raíz de instalarse este gobierno, el 16 de agosto del 20, ha ido en picada, porque era la bujía inspiradora de los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Porque el sector construcción te moviliza 5 ejes fundamentales de la economía nacional. Y hoy, si tú observas que este gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio de Obras Públicas, habló de el año pasado, estamos hablando del año 21, de invertir 70,000 millones de pesos en obras. Finalizó el año y tú no encuentras las obras. Y si tú te vas al sector vivienda, peor, porque el presidente prometió 11,000 viviendas cada año y a la fecha no ha construido 1,000 en 2 años. Si tú te vas al sector de carretera, ha anunciado un sinnúmero de obras, puentes, carretera, y ninguna parecen iniciada ni en proceso. El gobierno pasado le dejó un sinnúmero de obras importantes y van a paso de tortuga. Pero sobre todo, el sector construcción no solo se mueve con el gobierno, sino el sector privado. Tú te vas a la mayoría de las empresas constructoras, Bisonó, etcétera, y te encuentras con los proyectos paralizados porque no encuentran compradores. ¿Por qué? Porque la inflación que este gobierno le ha imprimido al sector en más de un 66%, cuando tú escoges
los principales 10 renglones de la construcción: cemento, acero, madera, materiales eléctricos, materiales plásticos como la tubería, plywood, etcétera. Tú te encuentras que son sectores, dentro de ellos hay sectores que han tenido una inflación por encima del 100%, hasta 199% tenemos áreas. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha fracasado. Fracasó en el primer año y se lo justificaron a la pandemia. No, de ese tema vamos a profundizar. Sí. Olmo. Y el sector escuela, como decía Tulio, que están alquilando locales, cuando el presidente Medina en 8 años construyó más de 24,000 aulas. Y tú agarras el gobierno central en los últimos 50 años y no había construido 24,000 aulas. Entonces se dice que los constructores, los ingenieros, la mayoría están vagos porque no tienen trabajo. Bueno, vamos a ver justamente, Jeffrey, aquí estás como sector empresarial. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, vamos a hablar de la realidad del sector empresarial, específicamente en el rango de viviendas. Tenemos que el sector construcción se paralizó con la pandemia en el año 2020 y esos proyectos que estaban pautados a iniciarse o en carpetas para iniciarse en el 2020 realmente comenzaron a iniciarse en el 2021. Pero ¿qué sucede? Ya cuando inicia en el 2021, el contratista o el desarrollador del proyecto se topa con la problemática de que tiene un alza, comienzan a subir los precios de los materiales, pero asimismo comienza a subir los precios de la mano de obra y asimismo comienza a afectar la inflación mundial a la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con ese constructor? Que los beneficios que estaba pensando obtener de ese proyecto se vieron mermados y lo que hicieron la mayoría fue darle continuidad a esos proyectos solamente para salvar el nombre, en algunos casos para empatar, y lo que mejor intenciones tenían, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos al 2022, con todavía este tipo de proyectos abiertos, nos golpea, digo nos golpea porque también soy ingeniero, nos golpea el tema de la devaluación del dólar. Cuando usted vendió a 57 por 1, en el 2022 usted está entregando un proyecto al 52.50 o 53. Dígase que ya usted está perdiendo cerca de 4 puntos porcentuales solamente con la devaluación del dólar. Entonces, ¿cuál es la problemática grande que tiene el sector ahora mismo? Es que con la alza de materiales que tenemos, la alza de materiales, la inflación, el costo de la mano de obra y la devaluación del dólar crean la tormenta perfecta para que los empresarios de la construcción se vean seriamente afectados. Y no solamente los empresarios de la construcción, también los adquirientes, porque esos adquirientes muchas veces dan un inicial de un apartamento y el constructor le dice, mira, no te puedo entregar a ese precio, tengo que aumentarte el precio de la propiedad. Claro, si en el contrato existe esa cláusula, y el adquiriente, si no puede, tiene que relegar eso y perder su sueño de tener una vivienda propia y seguir en el sector de alquiler. Entonces, vamos a desglosar un poco más lo que tiene que ver con el alza de los materiales para que tengan una idea de lo que esto significa. Tenemos que el cemento, que es uno de los productos principales que nosotros utilizamos en la construcción, ha aumentado alrededor de un 84%. Si nos vamos al precio del cemento... Pero es importante ahí, sí. Déjame decirte algo ahí, es importante ahí, que es un aumento desproporcionado, pero también sin sentido. Porque cuando me hablan que subió, ejemplo, cualquier la varilla, otro tipo de mercancía, porque la materia gris o la materia gris hay que traerla, hay que importarla. Entonces tú dices, bueno, hay una razón, pero el cemento es producido aquí. O sea que no podemos decir que es por los fletes que están caros, que porque el hierro está en Ucrania. O sea, temas como el cemento es Made in Dominicana, como decimos. Ahí lo que hay sí es un pago.
a los empresarios que cotizaron la campaña de Luis de aprovechamiento a este sector, entonces en contra de los que menos pueden. Ejemplo, una funda de cemento en este momento debe costar 325, 300 pesos. Pero como aquí no hay un gobierno que le pueda poner mano dura a los que le dan duro al país cuando no tienen control, que son los comerciantes, los empresarios, ellos van a tener que bajar la varilla, porque la varilla bajó $6,000 la tonelada. Sin embargo, en este país todavía sigue igualita. ¿Pero por qué? Porque así como se hizo con la tasa cero, perdón Jeffrey, que Sí, está correcto. así como se hizo con la tasa cero, que nosotros probamos 6 meses de tasa cero a los productos, pero no fue para los que viven abajo, sino para que los empresarios puedan traer mercancía y así montar la reelección de Luis. Porque eso es lo que se está haciendo aquí. Con esos altos precios, lo que se está buscando es recursos económicos para que esos empresarios monten la reelección que Luis quiere. Porque Luis se hace pasar por el hombre más humilde y sencillo y buena gente. Buenas Pero intenciones, diputado. es el gobernante más indolente que puede haber, que ha podido pasar por este país. Aunque Jeffrey yo sé que está con una agendita ahí y yo quiero que él me compare los precios porque realmente uno que no viene de ese sector. Ahora bien, dicen que uno no debe mirar para atrás, pero si nos vamos al 2019, el sector construcción era de los más incipientes con un crecimiento de 10.5. ¿Es entonces la pandemia una excusa? Por lo que me acaba justamente de decir el diputado, de productos que están aquí, que no hay una razón lógica para que aumente, Jeffrey, para conectar con esta comparación de precios que vas a hacer. No, realmente la pandemia afectó y bastante, no podemos negarlo. La situación internacional que vive el mundo afectó no solamente a República Dominicana, afectó el mundo completo. Pero ¿qué sucede? Tal como dice el compañero Tulio, hay productos que son de producción dominicana que sus precios han ido escalando exponencialmente. Como por ejemplo, vamos a ver el panorama actual de los materiales básicos del sector construcción. Tenemos que el cemento, como le iba diciendo, antes en el 2020 235, agosto 2022 cuesta 445 pesos, para un aumento de un 89%. En Santiago, en el sur cuesta 475 pesos una funda de cemento. Claro. ¿Y por la zona de jabón? 480. Entonces, si vamos al acero, tenemos que en enero 2020 estaba a 44.500 pesos la tonelada. El atado. El atado. Sí. Y en agosto de 2022 a 82.000 pesos el atado, para un aumento de un 84%. O sea, así mismo vamos con el hormigón industrial de 5.700 a 8.000, para un aumento de un 40%. El bloque de 6, que es el que más se utiliza, de 27 pesos a 44. Eso no sé cómo está en eso. 50. No, pero vamos a comparar cómo va en San Cristóbal, la jabón. 50, el blog industrial, 50 pesos, aquí en la capital. Sí. Pero una libra de alambre picado, que era que costaba 25 pesos, cuesta en el 22, ahora en agosto del 22, 140 pesos. Pero no es porque por la inflación, no es porque se está importando, por los aranceles, por cosas. Es que yo he estado en otros países comparando precios. Y cuando yo veo acá, esto cuesta aquí 1.50 centavos de dólar. Y aquí cuesta 10, 15, 5, 6 dólares. Estamos hablando que aquí lo que falta es control. Porque no es que, y lo decía Jeffrey, sí, afectó el COVID, ha afectado la guerra con Ucrania. Lo que pasa es que aquí sí hay una manipulación de precios. Porque no es que afectara, porque afectó en el mundo entero. Pero cuando tú me dices a mí, ejemplo, que en Colombia un galón de aceite, medio galón de aceite cuesta 5 dólares y aquí cuesta 10. Entonces tú me estás diciendo, estamos errados. Pero no solamente eso, Tulio. Ahorita ustedes hablaban del cemento. Pero nosotros tenemos que definir que el presidente de la República es productor de cemento y productor de agregado. ¿Tú sabes qué hizo el presidente? Pero ¿Sabes qué hizo el presidente, sí. el presidente Luis Abinader? Sí. ¿Qué hizo? Pasó todas sus Empresa. acciones Sí.
a esa empresa para poder negociar, Correcto. para que su empresa Bueno, pueda negociar. ahí voy. Negociar, Ahí voy. negociar con este gobierno. Él es consorciado de los demás productores de cemento y agregado, y por lo cual es un presidente indolente. Ay, pero déjelo ahí, don Olgo, No, porque usted tiene que explicarme no. eso con detalle y hay que ir a una breve pausa. Pero yo creo que usted me lo explique. Así que no se muevan, que continuamos, porque ahora es que esto empieza. Ya vuelve. Los jueves aquí te regresamos al pasado, con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Ya vuelve. Gracias por continuar en sintonía con Paneles, y definitivamente hoy yo había dicho vamos a hablar del sector construcción que está en crisis, pero yo creo que lo que aquí se está hablando, imagínense, cerramos ahorita con don Olgo hablando de una palabra fuerte, indolente. ¿A Oye, quién no te le dijo eso, don Olgo? No, al presidente, Oh, porque el Dios. presidente es el que toma todas las decisiones. Fíjate que el presidente tiene un cuerpo de ministros: industria y comercio, control de precios, Hay formulita ahí, ¿no? etcétera. Pero ningún funcionario es capaz de tomar una decisión ni de anunciársela al país que no sea él. O sea, el presidente se ha convertido en el relacionador público del gobierno y el vocero de la 23 o 24 secretaría, ministerio que tiene el gobierno y todas las direcciones. Ningún funcionario, señores, se atreve a anunciarle al país que va a tomar una decisión para abaratar costos, para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Solamente el presidente. Entonces es un presidente indolente. Pero don Olgo, entonces no es solo como tú le decías, Jeffrey, que es falta de control, entonces falta de planificación y falta de dirección. Pero le quiero agregar a esa parte. Fíjate, el presidente de la República es tan indolente que él ha sido capaz de bajar presupuesto al Ministerio de Salud, presupuesto al Ministerio de Salud, de Educación, presupuesto al Ministerio de Obras Públicas, presupuesto al Ministerio de Agricultura, presupuesto al Ministerio de Vivienda, etcétera. ¿Y sabe para qué? Para inyectarle recursos a la Dirección de Comunicaciones del Palacio para que financien su imagen O sea que si pública. estamos en crisis en este año, el que viene, Tulio, Jeffrey, Oye, espérate. para financiar su imagen pública. Y el otro día yo estaba sacando numeritos y me encontré que la Dirección de Comunicaciones del Palacio tuvo erogaciones por encima del Ministerio de Vivienda. Y el gobierno no ha construido vivienda. Y eso lo encuentran ustedes en la plataforma, que tienen que publicarlo, cuánto gasta cada ministerio anual. Y eso es un crimen para la sociedad dominicana, porque ningún gobierno se puede dar el lujo de eliminar los medicamentos de alto costo para pagar publicidad, para mejorar su imagen de él. Diputado, háblenos, espérese, porque aquí han habido palabras fuertes. Aquí me están diciendo que si el panorama ahora está feo, vamos a estar más feitos. ¿Por qué bajar el presupuesto cuando se supone que más de 300,000 personas han perdido su empleo en este sector? Entonces, ¿por qué, diputado? Planificación, que es lo que no hizo el PRM y su candidato para gobernar. El PRM y su candidato, en su momento, candidato, hoy presidente de la República, se encargó de difamar la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, que donde quiera que voy, lo digo con la frente en alto, un antes y un después del gobierno de Danilo y del PLD. Él lo dijo de que le cayeran detrás para ver dónde están las obras. Es lo contrario, Pregunto. él no quiere que miren hacia atrás, porque cuando miran hacia atrás, entonces son 27,000 aulas, más de 100 estancias infantiles, 63 hospitales, entre ellos el Darío Contreras, que era un chiquero, y hoy es un hospital que compite con cualquier hospital internacional o cualquier clínica del país.
el Pina de San Cristóbal, al igual que miles de obras, pero había un campo que estaba a gusto. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que está trabajando, que lleva la economía, porque nosotros nos tocó la crisis, nosotros gobernamos bajo un esquema de... Sí, porque parece como que el PLD nunca gobernó en crisis. No, y gobernamos con el COVID. Exacto. Y a todo el mundo se le puso a tener una ayuda del patí, el quédate en casa, el FASE. Y el gobierno estaba y dejó la economía y dejó 1.000 millones de pesos para seguir el gobierno de Danilo Medina Sánchez, para que esos programas siguieran. Sin embargo, hoy no hay esos programas. Pero hoy el 911, que fue una de las obras que el gobierno de Danilo Medina pudo dejar, una obra atrevida, porque la República Dominicana ni siquiera estaba en este momento y Danilo la trajo a este país. Sin embargo, está deteriorada. Como está deteriorada, mira lo que pasó con el INAPI, el CAI, un niño. ¿Por qué? Porque todos el personal técnico calificado, todos los que dejó el presidente Danilo Medina Sánchez, ellos quieren borrarlo. Y la forma de borrar un gobierno de la índole de Danilo Medina Sánchez es borrando nada más el país. No hay forma porque de no hay borrar forma. la Jeffrey, entonces, ¿verdad? para ir concluyendo con este tema, cuando decía ahorita el compañero Olgo, el presidente está llevando un presupuesto reformulado para que nosotros le aprobemos que le quiten 4.000 millones de pesos de educación. Y hoy estamos hablando de que los hombres y mujeres de abajo quieren que le alquilen casas locales para llevar los niños y niñas a las escuelas. El gobierno de Danilo Medina dejó 217 escuelas, no aulas, 217 escuelas no terminadas. El Congreso, nosotros los PLDistas le aprobamos, le modificamos la ley 346-07-06 para que ellos pudieran tener más del 25%, porque por la crisis no podían con el 25%, le ampliamos. Entonces, lo que queremos decir en esto es que el PRM y el gobierno de Luis Abinader no se planificó para gobernar. Por eso que ustedes ven que hay tantos errores. Y Luis, yo le he comparado con Moza La Para. Improvisa más que Moza. Sí, Moza improvisa y él improvisa más que Moza. Improvisó lo de... Ay, Jeffrey, aquí se ha escuchado de todo. Improvisó lo de la reforma, el subsidio a la energía. Sin embargo, yo prefería que se hubiese aprobado la reforma y que los precios estuvieran ajustados y no como están ahora, y el subsidio energético. Déjeme responder, Jeffrey, porque le quiero hacer una pregunta a Jeffrey. Jeffrey, las tasas de interés hipotecaria, que me imagino que están aumentando, los préstamos, pero también ustedes en el sector empresarial, para poder acceder, ¿hay alguna licitación pública en el portal? ¿Hay sorteos de obras? ¿Se pueden ganar? Sí, hay sorteos de obras, hay que decirlo. Hay sorteos de obras en el Ministerio de la Vivienda, hay sorteos de obras también en INAPA, en Corazán. Realmente se está sorteando obras, pero el tema del sector de construcción no es que no se pueda construir, es las herramientas que tenemos en la mano actualmente no son favorables para desarrollar la construcción. Por ejemplo, las altas tasas de interés le están cohibiendo a los constructores acceder a ellas. Antes, por ejemplo, el que va a adquirir una vivienda a un 8%, hoy está a un 12%. Y picando. Exactamente, hoy está a un 12%. Entonces, el gobierno debe de ir en ayuda, no solamente del sector construcción, sino también de esa persona que va a adquirir la vivienda. Porque el sueño de todo dominicano es tener una vivienda propia. Pero ¿qué sucede? Si vamos a las viviendas de bajo costo, que son las que están llamadas para esa clase media-baja, antes, en el 2020, una vivienda de bajo costo costaba 3.8 millones de pesos. Y en el 2021 se subió ese tope a 4.5 millones de pesos porque no había forma de construirla en ese monto. ¿Puede una familia pagar una vivienda de 4.5 millones de pesos ganando el mismo salario que estaba ganando desde el 2016? ¿Lo puede hacer? Con una tasa de interés más alta, con unas construcciones mucho más altas, precios elevadísimos. No lo puede hacer, entonces el gobierno tiene que ir en ayuda de esas personas. ¿Qué recomendaciones? O sea, ¿cuál tipo de ayuda? Y sale ahí y una canasta familiar que no está a su alcance. Correcto. El sector le propuso al presidente que realmente hiciera
una ley transitoria con el tema de los fletes, de los impuestos que pagan los fletes. Porque, ¿qué sucede? Tenemos aduana que dice que está en tiempos récord Pero una de pregunta, ¿se lo recaudaciones. escribieron por Twitter? Porque quizás sí los escuchan. No, los sectores se reunieron con el presidente del construcción. Entonces, volviendo a lo que te decía, Esta propuesta que le la hicieron. propuesta que se le hicieron de los fletes, en el 2020 los fletes costaban entre $2.200 y $2.500 el flete. Y actualmente en el 2022 un flete cuesta $16.000. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno te está cobrando el impuesto por $16.000. Lo que se le está pidiendo que haga una ley transitoria que entonces el importador pueda pagar un flete, tal vez no a los 2.500, pero vamos a ponerlo a 5.000. Entonces los materiales de construcción bajan, el sector de construcción toma un respiro y también que el sector de construcción pueda tener acceso a tasas de intereses más blandas para poder desarrollar. Pero a eso vamos también el adquiriente, que el adquiriente pueda tener tasas más blandas para poder comprar su vivienda soñada. Claro. Pero vamos a entrar a otro punto que no solamente es darle al gobierno, vamos a reconocerle un par de cosas. Tulio, No, es importante. Esto es un panel, hay que reconocerlo. Vamos a reconocerle un par de cosas al gobierno. Ok, ¿qué tiene bueno? Vamos. Lo felicitamos enormemente porque le han dado continuidad a casi todas las obras del gobierno del PLD. Las obras que ellos han podido exhibir es porque han dado continuidad a las obras del gobierno del PLD. Y vamos a poner ejemplos. Tenemos en Santiago, tenemos la carretera turística. Nosotros la dejamos en un 80% y ellos completaron el 20% que faltaba. Qué bueno. ¿A quién benefició eso? Al pueblo dominicano y al santiaguero y de Puerto Plata. Vamos a poner otro ejemplo. Los contratos que tenía la autopista Duarte lo continuaron. Por esos contratos que dejó el PLD es que ellos todavía están trabajando, han podido trabajar la autopista Duarte y hacer los remozamientos que están haciendo. En Santiago culminaron también el tramo 4 de la circunvalación norte, ya la conectaron. Excelente, eso Santiago lo necesitaba. Nosotros la dejamos un 90% y ellos completaron un 10%. Continuidad de Estado. Felicitamos al gobierno por esas iniciativas y de la manera que lo han estado ejecutando. Lo que no felicitamos es que la mayoría de cosas que prometen de obras nuevas no se inician. Pero perdón, yo no estoy entendiendo. No porque se veo inicia. mucho Picasso. No, pero yo Francis. quiero Entonces no se inicia. Por eso le dicen Luis Picasso. Entonces, No, ¿qué no. sucede? ok. ¿Qué sucede? En Santiago, vamos a poner el ejemplo de Santiago. En Santiago prometió la carretera Licey, no se ha comenzado. Prometió la circunvalación de Navarrete, no se ha comenzado. Pero él ofreció 1 millón de viviendas. Prometió la carretera Luperón, la ampliación de la carretera Luperón, no se ha comenzado. Entonces, él fue a Santiago y pidió excusa por la carretera del Ámbar, pero también debió pedir excusa por esas obras que no han comenzado. Ahora, otra cosa que hay que reconocerle es que valoró que en Santiago de los Caballeros tuviera totalmente pavimentada cuando él llegó a Santiago. Y Pero todas sus calles y avenidas pavimentadas. Y por eso tomó la decisión correcta de comenzar a hacer el monorriel. Y lo felicitamos, presidente, porque usted encontró Miren, Santiago con señores, esos problemas resueltos. Hay que pedirle definitivamente a la producción que este panel necesita una segunda vuelta. Pero como a mí me dicen. gustaría felicitar a Nosotros Francis. somos de primera. ¿Por qué? Porque él tiene la suerte ¿De qué? de que el gobierno por lo menos pudo concluir las obras que estaban inconclusas en Santiago. Porque en la provincia de San Cristóbal, nada más Picasso y Picasso y Picasso y ninguna obra. Óigame, el presidente ha visitado San Cristóbal No ha más. dado Picasso, no sean injustos. Sí, pero él se ha quedado ahí. Y Ay, entonces, como legislador, me toca a mí fiscalizar dónde se han invertido más de 15,000 millones de dólares. Él va a cumplir, porque bajó el presupuesto, Sí. o sea que tiene menos ahora que alcanzar para la Pero meta. yo estoy hablando de las deudas, él no te habla. Ejemplo, este presupuesto que él quiere reformular, ni siquiera ellos tienen los recursos, porque han tomado 15,000 millones de dólares prestados y no se ha visto una obra Ay, pero, que puedan Olgo, exhibir. díganos algo, don Olo, Pero porque mira, la producción no va a matar. Jeffrey- Porque el gobierno de Danilo por lo menos dejó obras Mira, que son mira. tangibles. Mira, En un el segundo, don Olgo. Jeffrey se ha limitado a Santiago. Sí, Porque Y el le de fue Santiago bien. no le fue bien a ellos. Le fue bien. le fue bien. Pero el Jabón también, ¿no? Ahora, Dejándole pero el escenario, Jeffrey, son Jeffrey, ustedes. Jeffrey, ¿tú sabes por Mira, qué te vamos fue? a hacer algo, ¿Tú porque sabes por yo qué le fue creo- bien en Santiago? ¿Por qué? Porque es que el gobierno estaba en el suelo.
No, y además está el mejor alcalde. No, que del país, estaba en allá. el suelo. Pero mire, Ejemplo, Luis Abinader marcaba ahí pero 16. señor, déjenme Sí. conservar mi trabajo en este panel. Vámonos a una breve pausa y vamos a continuar porque Olgo también quiere hablar. Sí. Ya vuelve. En la escuela de nuestro sector estarán abiertas las votaciones rumbo a la consulta del 16 de octubre. Ya vuelve. A los santiagueros y a los ibaeños, Jeffrey nos ha dicho que no fue bien, porque las obras del PLD han sido continuadas como con continuidad de Estado. Como debe ser. Pero como por San Cristóbal, como que están en mala. Vamos a ver qué pasa en Pero San yo quiero Cristóbal. saber, porque don Olgo tiene que hablar, ¿cómo le ha ido a Dajabón, don Olgo? Mira, no a Dajabón, porque si medimos a Dajabón, en Dajabón no se ha hecho nada. Dajabón, Ni un Picasso. el único Picasso Ay, Dios. que se ha iniciado es lo del muro, que nadie se lo estaba pidiendo al gobierno. El muro jugará su papel, ¿El muro o el murito? el murito. Ok. Ah, Bueno, pero mira, jugará don su Olgo, papel. No, porque que yo vi algo en las redes. continuaron la carretera de Martín García. Sí, Ah, Jeffrey, sí. pero eso Sí. estaba contratado. Por eso que la continuaron Pero la obra del continuaron, PLD, que que está Ya bien. nosotros hemos dicho que lo único bueno que ha hecho el gobierno es continuar todos los contratos de obras que dejó iniciado o en carpeta el gobierno del presidente Medina. Bueno, en Ahora algunos bien, sitios, porque Que en sí, algunos te- casos que se sí quejaron estos que días sí de- tenía una visión de Estado. óyeme, yo lo que quiero que el Y había un gobierno, plan de gobierno. porque yo lo que quiero que el gobierno se gane una buena nota, iniciando por el este. Las obras que el gobierno ha prometido, ha dado Picasso, que enseñe una obra en el este, que ellos han terminado. Una, que hagan lo mismo en el sur, no en San Cristóbal solo, en el sur completo, que agarren una obra y digan, miren, esta obra nosotros la iniciamos a partir del 20, el 16 de agosto, y a 2 años... Pero y la intervención de Pedernal y toda esa zona que Óigame, están haciendo. eso está en los medios de comunicación En prensa, todavía. todo eso. ¿Cómo va a ser? Recuerda En lo- que están pidiendo más presupuesto Oye, en los para medios la de pre- Pero para- diputado, para la- espérese. Están pidiendo más, Está en el presupuesto. están Pero- pidiendo más presupuesto para la comunicación porque ellos tienen que vender lo que no han hecho como que está hecho. Francis, las obras que el Yo gobierno estoy puede entendiendo, Jeffrey, exhibir, estoy preocupada. las obras que el gobierno puede exhibir solamente son las obras que encontró del gobierno pasado por encima del 50%, porque las que estaban por debajo del 50% todavía están en marcha lenta. Ahora, un gobierno de 4 años a 25 meses de gestión debe de exhibirle a un pueblo, mire, esta es mi obra de gobierno. El gobierno no tiene una obra que se pueda adjudicar como la obra estrella que el gobierno tenía en su plan de gobierno para ejecutar. O Una por lo pregunta, menos Olga, no le faltan 2 años, le faltan 23 meses. 23 meses. no Pero pudiesen de esos recausar. 23 meses, quítale 9 meses de campaña. No, pero no le quite eso, Olga. No, Olga, espérese. escúchame. ¿Cómo Si que 9 meses de con todos campaña? esos recursos que ellos tomaron, que nosotros, para dejarlo gobernar, le permitimos que tomaran 15,000 millones de dólares, que en este momento no se van a ver de nuevo con ellos, porque el Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana, no le va a seguir el juego al PRM. Pero ellos no tienen mayoría, diputado. Tienen mayoría, pero van a Porque tener para que... unas cosas como que no echan la culpa, se como van que a tener por que culpa de arrancar nosotros. con sus propias uñas, porque ni muchos de lo de ellos ya quieren seguir dándole préstamos y Espérese, aprobándole entonces usted me está préstamos. diciendo que los PRMistas están sufriendo callados. Bueno, tienen 615,000 millones de pesos, de dólares, más de 2 meses en sobre la mesa y no han podido aprobarlo. Bueno, Jeffrey, di algo porque ellos están aquí como que... No. El diputado le ha tirado duro a su colega del 615 PRM, que está millones de calladito, pesos, sufriendo. Pero es bueno. 615 millones de pesos que no han podido aprobar. ¿Sabes por qué? Porque los diputados que tienen conciencia, que tienen conocimiento y que quieren su país, dicen que no le van a aprobar un préstamo más hasta que ellos no hagan obra. Pero Tulio, vamos a resaltar lo siguiente, que de esos préstamos tomados, la inversión pública del Estado Dominicano es solamente de un 30% de lo que ellos tenían pautado ejecutar en este año 2022. Así es. Y hay que resaltar
que el dinamismo que tiene el sector construcción a nivel nacional es el sector privado, porque el gobierno ha fallado en la inversión pública de las necesidades de todos los dominicanos. Eso hay que resaltarlo y no somos nosotros que lo estamos diciendo, lo dicen los números del Banco Central de lo que este gobierno ha tomado prestado y de lo que ha invertido. Pero se va a iniciar el año escolar y ellos le han reducido el presupuesto de educación porque todas las escuelas también, entonces No, necesitan nada. No, Lo que pasa y es que- también en las escuelas. Es que hay compromiso. pero- Han la lógica optado, dice- han optado, mira, en el gobierno de Danilo Medina se construyeron más de 27.000 aulas, 27.000 aulas y quedaron muchas escuelas en construcción. 217. Y a 2 años de gobierno no le han puesto la mano a una sola de esas escuelas que quedaron en construcción. Y tú sabes qué han tenido que hacer O en sea, que este ni año escolar. Ni mantenimiento, oye. No, que terminarlas. Ni terminar que la que faltaban. tampoco ni La mantenimiento. inconforme- no, Han tenido que salir a alquilar locales Francis, para nuevos Francis, estudiantes. Francis, Ay, no es digan que- eso, que Fran, yo soy perdón, madre, es que eso perdón, me aún- estresa. Perdón, Olga. Es que yo te estoy hablando de escuela inconclusa, que con un 10, con un 20%, el gobierno no la terminó porque tuvimos que salir del gobierno porque lo sacaron. Pero a este gobierno se le aprobó modificar la ley, el Congreso, nosotros, legisladores del partido, un mandato del PLD, aprueben, modifiquen la ley de contrataciones y compras para que ellos pudieran terminarla. Pero tomaron los recursos, ¿ustedes para qué? ¿Para qué? Para pagar nómina, para No, darle pensiones a personas ¿Cómo de va a ser? 40, de 50, de 30 años. No, Como no hijo, quieren ni no, que abultar, diputado, que no, porque ¿cómo va a eso es ser? otra cosa. No quieren ni que abultar de que la nómina lo están pensionando. ¿Pero a quién le pensionan? No, porque eso A un salió hombre en de todos los 40 años. periódicos. Eso era una aberración casi institucional, decían ellos. pero- Entonces yo no estoy entendiendo que lo cojan para eso, porque no era eso lo que criticaba. Digo, no sé. Lo que pasa es que una cosa es con pito y otra con flauta. Ah, ya. Mira, Pero Francis. miren, como producción ya casi, ¿verdad? Está peor que un semáforo ahí haciendo señas. Yo quiero que en un minuto me hagan una reflexión final desde su óptica como expertos en esta área y sobre todo recomendaciones para estos 2 años de gobierno que podemos esperar. Nosotros realmente, así como le hemos reconocido las cosas positivas que ha hecho este gobierno, lamentamos mucho que el señor presidente de la República esté andando por el país completo anunciando obras que no va a poder ejecutar. La anuncia y no tiene forma de ejecutarla. No, pero yo me imagino que tú le dirás que están en el presupuesto, ¿no? Entonces, el presidente está en el Palacio Nacional, es el presidente de todos los dominicanos y se supone que si usted anuncia una obra es porque usted tiene todas las herramientas en la mano para ejecutarla. Tenemos obras de 2020 que usted la está anunciando y a la fecha muchas de ellas ni siquiera están licitadas. Ay. Entonces, señor presidente, póngase a gobernar y siéntese en el escritorio que mucha necesidad que tienen los dominicanos. Ay, Dios Mira, mío, dígame, don Tule. en esa Digo, dirección- Vamos con Olgo. En esa dirección, nosotros nos conformamos como partido de que el presidente se limite a iniciar, a ver si estos 2 años le permiten avanzar por lo menos un 60-70% esas obras que él ha anunciado. Porque si la inician y le inyectan los recursos que nuestro colega y amigo Tulio lo tiene en la mano porque él es el legislador y sabe que él ha estado presente cuando se le aprueban más de 15,000 millones de dólares en 2 años a un gobierno, cosa que los gobiernos del PLD nunca llegaron en 4 años a 12,000 millones de dólares. No, te corrijo. En 8 años Danilo tomó 18,000 millones de pesos, de dólares. ¿Y en estos 18 2 en años? 8. En 8. Y este cogió 15 en 2 años. Y no solamente eso, ¿No, de esos ¿no habrá 10, algún número equivocado, diputado? No. no, de esos Porque 18, yo siento que en 16 se tomaron Eso menos. yo no, lo- de eso esos yo lo- 18 de Danilo en 8 años se invirtieron 16,000 millones 16,000. invertidos. Bueno, Y cuidado. en ese Vamos a sentido, terminar. todas las escuelas Ajá. que este gobierno tiene sin terminar, porque una cosa es mantenimiento a una escuela. Las escuelas que se le dan mantenimiento son a las que están en servicio, Sí. pero las escuelas que están en construcción es inversión para terminar. Y si el gobierno logra terminar esas escuelas, ¿qué va a suceder? Que el gobierno no tiene que alquilar locales. Entonces, vamos a aprovechar los recursos que el Congreso le ha aprobado para
se dé el lujo por lo menos de decir, yo voy a inaugurar una escuela de la que Danilo me dejó en un 50, en un 60, en un 70, la voy a inaugurar, pero no ha inaugurado una sola escuela, un solo liceo, una sola instancia infantil, un solo CAE, no lo ha inaugurado, porque... Teniendo CAEPI en Santo Domingo Este, que la dejaron lista para aperturar y ni siquiera esa la han podido abrir. Correcto. Dígame, Esa es la diputado, razón. tiene su minuto para concluir. Parece que el país nunca estuvo equivocado. Porque cuando gobernaron con Guzmán, fue un gobierno y tuvo que eliminarse el pobre Guzmán. Cuando gobernaron con Jorge Blanco, el país pasó por la crisis más grande que pudo haber en la República Dominicana. Cuando gobernaron con Hipólito, el país volvió al caos y al desorden. Y ninguna institución internacional creía en la República Dominicana. Y hoy nosotros le decimos a este gobierno que le falta 1 año y 7 meses que le quedan. Que si quiere ser recordado por los dominicanos y dominicanas que vivimos en este país y los que no están aquí, que por lo menos haga una obra que le pueda quedar a la República. Porque la única obra que este gobierno ha hecho es llevar la República Dominicana de un avance que iba la República Dominicana con el gobierno de Danilo Medina Sánchez a un retraso de casi 20 años. Porque cuando tú dices que los sistemas que dejamos estaban en el 80% como la seguridad ciudadana, como cuando hablamos del sistema 911, la 24 horas de energía de este país, que ya se volvió un disparate. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es retrasar a la República Dominicana. Todavía le quedan este año y 7 meses. Con los recursos que han tomado, nosotros esperamos que esas obras que están inconclusas, que esas obras que el país le ha pedido, pero como dice usted, no le vamos a llevar ningún informe escrito, ni se lo vamos a pedir en secreto. El pueblo va a tener que pedírselo por las redes, porque ahí es que él teme y entonces comienza a improvisar de atrás para adelante y de adelante para atrás, para entonces hacer creer al pueblo de que él escucha. No es que escucha. Escriban por Twitter. No es que escucha. Él va a dar seguimiento. No es que escucha. Porque ya él no cree en sus... No es que escucha, es que no hay una planificación de trabajo para dejar un país como lo dejó el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo le va a decir el pueblo a la gente? Y como no saben gobernar, es para afuera que van. Francis, hay un componente de servicio que nosotros no lo hemos tocado. No. Y Jeffrey fue parte, porque él fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas en el gobierno del presidente Medina. Correcto. Es asistencia vial. Tanto Jeffrey como quien le habla, Tulio vive en San Cristóbal, pero nosotros que tenemos que recorrer el país de Santo Domingo hacia la línea, hacia el este, eso ha desaparecido del servicio de ese ministerio. Y es una pena, de verdad. No es ese, han sido todos. Han sido Sí, todos. Yo de verdad pensé que era uno de colapsó el de los que todavía 911, sobrevivía. colapsó el servicio energético, ha colapsado el servicio de asistencia vial, ha colapsado el servicio de medicamentos de alto costo, han colapsado las guarderías infantiles, ha colapsado Conani, ha colapsado pero yo creo INAITI. que mire que ese listadito lo vamos a tener que poner Bueno, en las redes entonces, para que nos escuchen. esas son las cosas que ya la sociedad dominicana se había aclimatado a recibir como soluciones permanentes de un gobierno. Así y es. eso es cero. Francis, Miren, de verdad, quiero ajá, dejar pero algo, ellos- no, le quiero dejar algo, o sea, una... Producción, atento, necesitamos otro panel. No, le quiero dejar algo para que la audiencia piense, analice esto. En los últimos 8 años del gobierno del PLD se tomaron 18 mil millones de dólares en préstamos, de los cuales se invirtieron 16 mil. A 2 años del gobierno del PRM se han tomado 15 mil millones de dólares en préstamos y de los cuales solamente se han invertido cerca de 4 mil millones. ¿Dónde está el otro dinero? República Dominicana necesita inversiones y necesita su gobierno.
Bueno, señores, la verdad que son muchos temas que se nos han quedado pendientes, como el tema de la mano de obra haitiana y muchísimos temas más que son parte de este sector, pero siempre el tiempo es corto cuando es un tema tan interesante. Así que agradecerle a Jeffrey, a Olgo, a Tulio por compartir con nosotros tanta experiencia vivida por ustedes en este sector, pero sobre todo agradecerles a todos nuestros amigos y amigas que continúan siempre con nosotros en cada entrega de paneles. No se muevan de ahí, pues el contenido continúa mucho más y mejor como el PLD lo sabe hacer. Excelente, Frank.